Adrián García Cárdenas es doctor en Ciencias de Religiones por la Universidad Complutense desde 2023. Enhorabuena por aquello. Con la tesis La tradición del rey Salomón en Al-Ándalus, un tema legitimador de los periodos califal y taifa. Actualmente en proceso de conversión al libro, con eje principal en la figura del propio rey Salomón. Con anterioridad cursó el máster en estudios medievales de la misma universidad, especializándose en historia y cultura andalusí. Cuenta asimismo con el graduado en Derecho y máster de acceso a la abogacía de la Universidad Autónoma. Sus líneas de investigación se centran en la tradición religiosa y cultural de la península ibérica medieval, disculpen que me estoy repitiendo, concentrándose sobre todo en la figura del rey Salomón en el Mediterráneo en general y la península ibérica en particular. En torno a esta temática gira su ponencia de hoy, titulada La tradición de Opus Salomonis. Muchas gracias, Adrián, por haber venido. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Museo Arqueológico Nacional y al Departamento de Antigüedades Medievales, y especialmente a Beatriz Camdera y a Elena Laoz por invitarme a participar en este foro. Yo os voy a hablar de una tradición medieval que está basada sobre todo en documentos, fuentes textuales, pero que curiosamente se han conservado dos objetos. Uno en esta casa, un candil probablemente del siglo X, mozárabe, que conserva esta inscripción de Opus Salomonis, ahora explicaré en qué consiste, y otro, un aguamanil en el Museo del Louvre. Esta es la pieza que se conserva en este museo. Como podéis ver, bueno, es un candil de dos lucernas que tiene una serie de elementos para ser colgado y, ¿se ve el cursor? Sí. Lo interesante de este candil es la inscripción que conserva en latín, en la que podemos leer Hoc Opus Salomonis, y era y un numeral, que era, a ver si con, vale, aquí lo tenéis. Bueno, la palabra era suelen anteceder a las inscripciones mozárabes para indicar el año, y la letra T, que es lo curioso del asunto, es como se utilizaba este tipo de letra para indicar el numeral del año 1000, y esto solamente se conserva en lápidas mozárabes, en el resto de Europa no. Por tanto, podemos saber el origen del objeto, porque este candil apareció en el Museo Natural de Madrid, que luego pasó al Museo Arqueológico Nacional, pero no sabemos el contexto de dónde apareció, ¿no? Y lo mismo pasa con el pavón del Louvre, que es el siguiente objeto que ahora os mostraré, que apareció en el Museo del Louvre en el año 1830 o así, y probablemente proceda de la Guerra de Independencia de España, que se sacó el objeto y acabó en Francia. Bueno, lo primero que hay que indicar es que a la inscripción en latín antecede una cruz, por tanto estamos ante un objeto de un contexto cristiano. Como os he mencionado, la letra T para representar el año 1000 parece que solamente se utiliza en la península ibérica, por tanto nos indicaría que está producido aquí. Por tanto, nos lleva a un contexto mozárabe, ¿no? Bueno, ahora señalaré también el motivo. Respecto a la datación, aparte de la letra T, hay otro tipo de letra a continuación, pero el objeto está machacado, entonces no es legible. Pero se han hecho diferentes hipótesis. Por ejemplo, Juan Zozaya lee T115, o sea 1004, ¿no? Que estaría cifrado en la era hispánica, habría que restar 38 años, porque empieza 38 años antes que nuestra era, ¿vale? La era hispánica
es como el cómputo cronológico que se seguía en la Edad Media en Hispania, en la península ibérica, y duró hasta el siglo XV-XVI. Azuar, por ejemplo, en cambio, lo lee de otra manera. Lee TX, que sería el año 1010, que si restamos 38 sería el año 972. En cualquier caso, nos movemos en el contexto del Hakam II, y por tanto, lo interesante de esto de tener la fecha es que podemos luego datar por ejemplo, todos los candiles que tengan las mismas características morfológicas, gracias a porque tenemos una fecha concreta. Bueno, aquí os he puesto dos ejemplos de lápidas mozárabes donde se utiliza la letra T para representar el año 1000, o sea, para que veáis que es algo puramente de mozárabe, ¿no? El otro objeto del que estabas hablando es este pavón, es un aguamanil que estaba hecho para contener agua en el interior y se utilizaba como jarra. Bueno, aquí tienes otras perspectivas del objeto, ¿no? Por este tipo de asa es por donde se introduciría el agua que contendría dentro, y por el pico la vertería, ¿vale? Lo podemos identificar como un pavo real por la corona que presenta en la cabeza y la cola en forma de disco, ¿vale? Pues el mismo objeto contiene un doble epigrama, el primero en latín y el segundo en árabe, que dice, antecedido de una cruz, por tanto estamos en un contexto cristiano otra vez, Opus Salomonis era, o sea, obra de Salomón de la era, y el intérprete, que se trata de un investigador francés llamado Bautier, lee TX, o sea, al año 1010, que había que restarse 38 años, como hemos dicho, y de ahí otra vez el año 972. Probablemente los dos objetos están fabricados en el mismo año, ¿no? Y la inscripción árabe dice Amel Abd al-Malik al-Nasri, que vendrá a ser obra de Abd al-Malik, el cristiano. O sea, otra vez, junto con la cruz, nos indica el contexto cristiano mozárabe del objeto. Lo mismo que la anterior inscripción, aparece la letra T, que nos indica en qué contexto estamos, y otra vez nos moveríamos en el reinado del califa al-Hakam II de Córdoba, y el año 932. Lo curioso de esta epigrafía es que, por una parte, la epigrafía latina nos dice que es Opus Salomón y significaría obra de Salomón, y la epigrafía árabe nos dice Amel Abd al-Malik, sería obra de Abd al-Malik. Entonces tenemos como una doble atribución en el mismo objeto, ¿no? Entonces ahora desentrañaremos por qué ese tipo de doble atribución, cómo lo podemos encajar, ¿no? Para ello hemos comparado el pavón, el aguamanil pavón que se encuentra en el Louvre con otra serie de aguamaniles también conservados, como el de la Pinacoteca Nacional de Cagliari y el de la Furusilla Art Foundation, los tres presentan las mismas características morfológicas, con este tipo de ala pegada al cuerpo, un círculo con decoración vegetal, una banda también con decoración vegetal, el asa con otro animal, etc. Por tanto, nos está indicando de que la procedencia de los tres pavones, o sea, los tres, probablemente sea del mismo origen o del mismo taller o del mismo lugar, ¿no? En este contexto serían producidos en Al-Ándalus, porque tenemos la epigrafía del Louvre que nos indica este contexto mozárabe. Además, en el pavón de Cagliari encontramos también cruces, por tanto nos estamos moviendo en un contexto cristiano. Además, podemos comparar este tipo de decoración vegetal que tiene en este tipo de banda, que es bastante parecida a otras piezas, por ejemplo la arqueta de Hisam II,
También nos movemos en los mismos años, ¿no? 976, y por tanto nos están indicando el origen, que efectivamente se trata de un origen andalusí. Otras piezas conservadas, en este caso no es un aguamenil, es un surtidor de fuente, que este pavón se encuentra en el Museo de Doha. Y bueno, a través de la base y las patas subiría agua y lo expulsaría también por la boca, y tiene las mismas características que los otros. En este caso, bueno, con la cola levantada, pero el resto es bastante similar. Bueno, este tipo de pavones habría que ponerse en contexto con otros bronces conservados andalusíes. Por ejemplo, los que se conservan en los cervatillos, uno se conserva aquí en este museo, probablemente otro es en el Museo Arqueológico de Córdoba y otro en Qatar, en Doha. Los tres, dos de ellos se descubrieron en la excavación de Medina Zara y otro se descubrió en Córdoba, capital. Comparten con los pavones, por ejemplo, la forma de los ojos, que son ojos almendrados en forma de rombo. También este tipo de decoración envuelta en círculos, de decoración vegetal, como hemos visto aquí. Y bueno, esto es importante señalarlo porque hasta hace muy poco se ha dudado de la existencia de talleres dedicados al metal en Al-Ándalus, y siempre este tipo de piezas se les daba un origen fatimí o origen del Jorasán, y no se reivindicaba, bueno, no se apuntaba hacia la hipótesis de Al-Ándalus. Y últimamente, pues a través de las últimas investigaciones, pues cada vez estamos más seguros de que en Al-Ándalus había unos importantes talleres metalúrgicos donde se hacían obras de este calibre, ¿no? No obstante, también hay que poner en contexto estas piezas porque en la Edad Media el Mediterráneo estaba completamente conectado y había un comercio intenso, sobre todo en el mundo árabe. Entonces también llegaban objetos de otros lugares, ¿no? Por ejemplo, he puesto aquí 3 aguamaniles también, que también comparten el asa con otro animal, etcétera, o sea que tienen similitudes con los pavones. Y bueno, pues estos están datados del siglo VIII al siglo XII, dependiendo de qué aguamanil en forma de águila hablemos, pero como he dicho, conservan similitudes como el animal en el asa, la forma del pico, las patas cortas, etcétera. Y aún así podemos ver diferencias porque aquí el pecho está bombado, en el cambio de los pavones es plano. Aquí tenemos los ojos redondos, en cambio los pavones que hemos visto los ojos son almendrados. Eso nos está diciendo que este tipo de aguamaniles están hechos en otro lugar, pero aún así están conectados en otro tipo de decoración vegetal. Aquí tenemos decoración de escamas, etcétera. O sea, nos está hablando de un contexto mediterráneo conectado, en el que hay influencias entre judíos, cristianos y musulmanes, porque se me ha olvidado mencionarlo, pero igual que el aguamanil de Cagliari y el del Louvre presentan cruces, por ejemplo el de la Furusilla Art Foundation no presenta ninguna cruz, o sea, probablemente sea de un contexto musulmán. Los dos fabricados en Al-Ándalus, uno en un contexto cristiano y otro en un contexto musulmán, pero nos está viendo ese trasvase entre los artistas de las diferentes creencias religiosas. Bueno, esta epigrafía en estos dos objetos es importante porque, como decía, son los únicos objetos materiales conservados con la misma. El resto el rastreo que podemos hacer es únicamente documental. En el siglo XI al siglo XIII encontramos en toda una serie de testamentos, inventarios de bienes, en conventos, iglesias, como se menciona, por ejemplo, en el testamento de la reina Estefanía, redactado en 1060 o 1066,
se menciona vasos o forteas, que también son vasos salomónicos, y bueno, aquí está recomendando que lo vendan por el doble de plata. En la iglesia, en el inventario de la iglesia de Covarrubias también nos habla de una copa de labor o de trabajo salomónico y unos vasos de plata de trabajo salomónico, o en la carta de fundación del monasterio de Asturias, que también nos habla de 3 vasos salomónicos. Como podéis ver, normalmente se refieren a vasos, aguamaniles, a objetos que contienen agua, y normalmente también están hechos todos en metal. Aparte de estos inventarios de bienes y testamentos que tenemos del siglo XI a XIII, en Francia, bueno, y que no solamente se conservan alusiones en España, sino también en Inglaterra, en Italia y en Francia, pues en Francia además, en los cantares de gesta del siglo XII al siglo XIII, en una cantidad bastante grande de ellos, también se alude a objetos de metal muy elaborados, muy suntuosos, y se utiliza la expresión de obra de Salomón para aludir a ellos. Como podéis ver en la Chanson de Fierabras, en el Perceval o en el Román de Troya, diferentes objetos metálicos se alude todo el rato a obra de Salomón, que sería la traducción francesa de Opus Salomonis. Entonces, en este contexto, como hemos visto antes, la doble atribución de Abdel-Malik por un lado y de Opus Salomonis por otro, mi interpretación es que Abdel-Malik era el artesano metalúrgico del objeto, en cambio Opus Salomonis está refiriendo a un ciclo basado en el Rey Salomón, tanto en el mundo cristiano y musulmán, en un contexto de veneración de reliquias y de tradiciones religiosas del momento. En el relato, por ejemplo, en el mundo cristiano, el relato bíblico, es destacable del Rey Salomón su construcción del templo. El templo es en la Edad Media el modelo para todas las iglesias, y el instrumental que la Biblia menciona para el templo es el modelo del instrumental que para todas las iglesias también, y se mencionan vasos de bronce en el relato bíblico, ¿no? Además de ello, en la Edad Media el Rey Salomón forma parte de lo que se conoce como espejos de príncipes. Es un modelo a seguir por todos los reyes, porque se le menciona como un soberano sabio, como un soberano justo, y con un soberano con un reinado de gran poder y esplendor que todos los soberanos cristianos de la Edad Media querían imitar. No obstante, en el mundo islámico ocurre lo mismo. El relato coránico tiene unas diferencias, se le da un aspecto más, unas cualidades más maravillosas al rey profeta, a Salomón, como que controla el viento, controla a los animales, a los jinns, que son una especie de seres sobrenaturales, pero también tenemos las similitudes, que es la sabiduría, también se le describe en el Corán juzgando entre sus súbditos, y entonces también en los relatos, en los espejos de príncipe musulmanes, que son la literatura de Adab, también sale como modelo a seguir, ¿no? El rey Salomón. También tenemos que mencionar el contexto de la leyenda salomónica específicamente en Al-Ándalus, porque en Al-Ándalus existe en las crónicas musulmanas una leyenda basada en la mesa del rey Salomón, Maida al-Sulimán, que aparece en torno a mediados del siglo IX con el alfaquí andalusí Ibn Habib y con un historiador egipcio llamado Abderrahman ibn Abdel-Hakam, y que luego todos los cronistas posteriores, por ejemplo, en el siglo X, Ahmad al-Razi, que es un cronista de la corte del califa, recogen esas leyendas sobre el rey Salomón y las replican a lo largo de toda la Edad Media. Entonces el objeto, además, tanto el candil como el aguamanil habría que circunscribirlo en esas leyendas que había en la península ibérica.
Bueno, la imagen que os he puesto aquí, como podéis ver, durante la Edad Media se hacían, bueno, las miniaturas, por ejemplo, esto es una Biblia sefardí, una Biblia judía, donde se hacían ilustraciones de todo el material litúrgico que menciona la Biblia. Por ejemplo, la menorá, la mesa de los panes, etc. Y os lo había puesto por la relación entre la mesa de los panes, que podéis ver aquí, y la leyenda de la mesa del rey Salomón, que podrían aludir al mismo objeto. Bueno, y también señalar, como os he dicho, que es un modelo para los soberanos en esa época, que Abderramán III, en las crónicas que se conservan de él, como el Muktabis de Ibn Hayyan, que recopila la información de Al-Razi del siglo X, menciona en su crónica alusiones a comparaciones entre Abderramán III, por ejemplo, y Salomón, como vemos aquí en la campaña de Monteleón, que dice: en una sola campaña te apoderaste de 200 fortalezas, llenas todas de petulantes rebeldes, ni Salomón tan hiciera, ni el constructor de la muralla de Gog y Magog. Bueno, el constructor de la muralla de Gog y Magog es Alejandro Magno, que es la otra gran figura con la que se compara a los soberanos. Pero a lo largo en estas crónicas, en estas crónicas oficiales se comparan a los soberanos, como hemos visto, con el rey Salomón. Y también hay que destacar las relaciones que había en las cortes del califa de Córdoba con personajes de religión judía, como Hasdai ibn Saprut, que era una de las principales figuras de la comunidad sefardí en Al-Ándalus en el siglo X, que protegió toda la comunidad judía y bueno, que se tradujeron muchos textos judíos al árabe, etc. Por tanto, había un contacto en la corte con este tipo de personajes, también con los propios personajes cristianos, mozárabes, donde destaca el obispo Recemundo, ¿no? Se utilizaban los obispos mozárabes muchas veces y los judíos para las labores diplomáticas, por su conocimiento de idiomas, para recibir embajadas del extranjero o para enviarlas. Entonces, en este contexto de interrelación entre las tres comunidades religiosas, cristianos, judíos y musulmanes, es donde vemos que puede enmarcarse esta leyenda del Opus Salomonis, sobre todo en relación también en los círculos del califa, ¿no?, del poder, donde estas tres comunidades se unen y se intercambian tradiciones. Y bueno, el otro gran soberano de este periodo es Al-Hakam II, que también hace esta labor de defensa de los sabios judíos y cristianos en su corte. Las conclusiones a las que llevo, para terminar, es que tanto el candil como el pavón, su inscripción aluden específicamente al rey Salomón. O sea, con el Opus Salomonis no se estaría refiriendo a un artista, porque como hemos visto en el pavón ya nos dice que el artista se llama Abdel Malik. Además, las inscripciones tanto del pavón como del candil, vistas en detalle, tienen los mismos, están grabadas por las mismas personas, tienen los mismos acabados en las letras, etc. O sea, uno y otro objeto están grabados por las mismas personas, como se puede estudiar epigráficamente, y como ya tenemos que en el pavón que el artesano se llama Abdel Malik, únicamente a la conclusión a la que llegamos es que es una alusión al rey Salomón, ¿no?, el Opus Salomonis. Y otra conclusión interesante es esta transferencia entre judíos, cristianos y musulmanes en lo que respecta a leyendas, en el que Salomón era el modelo de rey o de soberano y el templo de Salomón era el modelo, en este caso para los mozárabes, el modelo de iglesia. Y por tanto, el candil que conservamos en este museo, la conclusión a la que yo llego, o la hipótesis a la que yo llego, es que probablemente lo encargó un eclesiástico mozárabe, quizás en los círculos del poder con relación a la corte del califa, en el año 972 y durante el califato de Al-Hakam II. Muchas gracias.